Bien, doctores, vamos a revisar entonces la parte de ciencias básicas del capítulo de cardiología. Ya vamos a revisar parte de embriología, histología, ¿no? La parte de anatomía, ¿ya? La parte de fisiología y también vamos a ver la parte de farmacología, ¿ya? Muy bien, entonces comenzamos. En la parte de morfofisiología tenemos algunos conceptos iniciales que recordar, ¿ya? Entonces, en la parte histológica, recuerden que el músculo cardíaco, ¿no es cierto?, tiene diferentes capas, ¿ya? El corazón tiene diferentes capas. Hay una capa externa que envuelve al corazón, ¿no es cierto?, que es el pericardio, ¿ya? Entonces, recuerden que el pericardio es la membrana que envuelve al corazón. Tenemos dos tipos de pericardio, el más externo, que es poco distensible, que básicamente hace como protección al corazón, es el pericardio fibroso. Pero también tenemos la hoja serosa, ¿no? El pericardio seroso, ya que es la hoja más interna, que a su vez tiene dos partes, ¿no? Una hoja externa llamada parietal, que deben recordar que es la que está inervada. Esta es la que está inervada. Y es la que se inflama, es la que duele en la pericarditis y a través de ella se transmite el dolor porque tiene terminaciones nerviosas. Y la hoja más interna, que es la hoja visceral, ¿ya? La hoja visceral que viene a ser, ojo, el epicardio. Miren que la hoja visceral del pericardio seroso es el epicardio, ¿correcto? Que es la capa más externa del corazón por donde están pasando las arterias coronarias. ¿Estamos? Muy bien. Luego viene la capa más gruesa, ¿ya? La capa más gruesa, recuerden que es el miocardio, ¿ya? La capa más gruesa es el miocardio, ¿ya? Compuesta de tejido muscular cardíaco. Recuerden que el tejido muscular del corazón es un músculo estriado, ¿no? Así como hay estriado esquelético, tenemos el estriado cardíaco. Luego es el músculo liso, ¿no? Ya vamos a ver la característica de este músculo. ¿Por qué se llama estriado? Porque tiene unas unidades anatomofuncionales que es el sarcómero, ¿ya? El sarcómero es la unidad anatomofuncional del tejido muscular cardíaco separado por dos líneas Z y por eso es que lleva esa denominación de músculo estriado, ¿no? El músculo liso del intestino, etcétera, no tiene sarcómero. Y algo especial que hace al músculo cardíaco es que recuerden que tiene estas uniones intercelulares, que son uniones llamadas gap, que son los discos intercalados. Y eso tienen que acordarse, porque estos discos intercalados son propios del músculo cardíaco. Son uniones gap, son uniones eléctricas que hacen que el corazón actúe como un sinsitio, o sea, como un todo. Cuando un miocito cardíaco se despolariza, a continuación se despolariza el otro miocito que está a su continuidad, por estas uniones gap, que son uniones eléctricas, ¿ya? Entonces, estos discos intercalados hacen que el corazón actúe como un todo. Eso se llama un sinsitio, ¿no? Muy bien. Y la capa más interna, que viene a ser el endocardio, ¿ya? El endocardio es la capa más interna del corazón, ¿no? Compuesto de células endoteliales, ¿ya? Endoteliales. Muy bien, algunos aspectos importantes por acá. Entonces hemos visto la membrana más externa, el pericardio, tiene sus dos hojas, fibroso, seroso. Ojo, entre la hoja parietal y la hoja visceral del pericardio fibroso hay un espacio, miren, ¿no? Ese es el espacio pericárdico, donde hay de 15 a 30 mililitros de líquido pericárdico. Cuando ya se acumula más de 50 mililitros, hablamos ya de derrame pericárdico, ¿no? Cuando es más de 250 mililitros, ya es un taponamiento cardíaco agudo, ¿no? Cuando es más de 250. Entonces recuerden esos valores. Las arterias coronarias, quiero que recuerden desde el punto de vista histológico o anatómico, las arterias coronarias, chicos, están pasando por acá, por el epicardio, ¿ya? Por ahí están pasando las arterias coronarias, ¿ya? En la porción epicárdica. Es por eso que la zona más sensible a la hipoxia, recuerden, aplicando la clínica, la zona más sensible a la hipoxia en el miocardio es esta zona,
la zona del subendocardio. Esa zona, como está más alejada del epicardio, es la zona más sensible a la hipoxia, ¿ya? Muy bien. Ese es entonces con algunos aspectos histológicos de las capas del corazón. Vamos ahora a ver rápidamente algunos aspectos importantes de la parte embriológica, ¿ya? Lo primero que deben recordar es que el sistema cardiovascular es el primer sistema en funcionar en el embrión, ¿ya? Es el primer sistema en funcionar en el embrión. Entonces, hasta las 2 primeras semanas del desarrollo humano, el embrión se estaba nutriendo por difusión por parte del saco vitelino. Recuerden que el saco vitelino interviene en la nutrición del embrión en las primeras semanas. Entonces, el primer mecanismo es por difusión. Pero cuando ya obviamente el embrión se va haciendo más grande, necesita un sistema que lo pueda nutrir, que le pueda proporcionar oxígeno, que le pueda proporcionar nutrientes. Entonces es ahí donde se empieza a desarrollar el sistema cardiovascular, que es el primer sistema en desarrollarse en el embrión. ¿A qué semana? A la mitad de la semana 3. Entonces más o menos en el día 18, en el día 19, empieza a formarse el sistema cardiovascular. Y hablamos tanto del corazón como de los vasos, porque su origen va relacionado. Mientras que el corazón deriva prácticamente del mesodermo, ¿no? Parte del mesodermo. Los vasos, obviamente el endotelio, etcétera, principalmente el endotelio, que es la primera capa que se va a formar en los vasos, deriva, recuerden, del endodermo, ¿ya? Entonces los primeros vasitos, recuerden, y los primeros glóbulos rojos, ojo, las células hematopoyéticas en formarse son los glóbulos rojos, vienen del saco-vitelino, ¿correcto? Y recuerden acá que los primeros vestigios de vasos, los primeros indicios de vasos, perdón, son los islotes de Wolff y Pander. Así se llaman, islotes de Wolff y Pander, ¿ya? Son los primeros indicios de lo que vienen a ser los capilares, los vasos sanguíneos. Bueno, el corazón, como les había comentado, deriva del mesodermo, ¿no es cierto? Entonces, las células, ojo, del mesodermo, que van a formar parte del corazón, inicialmente forman estos dos tubos, los conocidos con el nombre de tubos endocárdicos, ¿no? Tubos cardíacos endocárdicos, ¿no? En paralelo en la porción craneal del embrión. Entonces estos tubos endocárdicos que se forman, como estamos diciendo, a la mitad de la tercera semana, día 18, día 19, empiezan a fusionarse. Miren que estos dos tubos endocárdicos se van a fusionar. Entonces más o menos al día 21, miren, al día 21 ya se han fusionado, al final de la tercera semana, conformándose un solo tubo cardíaco, que es de donde va a derivar las aurículas, los ventrículos y los principales vasos. Y empieza a latir. Recuerdan que al día 21 ya el corazón del embrión empieza a latir. Entonces este tubo único ya va a tener ciertos componentes, ¿no? Cuando se funcionen los tubos endocárdicos. Entonces tenemos, por ejemplo, acá lo que viene a ser el seno venoso, lo que tenemos acá el atrio primitivo, que va a formar la aurícula, el ventrículo primitivo, ¿no es cierto? Tenemos el bulbo cardíaco y tenemos el cono arterial, Entonces esos son los 5 componentes de lo que viene a ser el primordio del corazón y los grandes vasos, ¿ya? Seno venoso, aurícula, ventrículo, bulbo cardíaco y cono arterial o cono arterioso, ¿ya? Luego, ¿qué se produce? Se produce una lateralización, se produce un plegamiento, como están viendo. Conforme va pasando los días, las siguientes semanas, ¿no? A la cuarta semana, quinta semana, empieza a producirse una lateralización y un plegamiento de este tubo cardíaco único, como se están dando cuenta, ¿ya? Esa lateralización, plegamiento, ojo, está promovido por un metabolito que es la serotonina, ¿ya? La serotonina.
Es por eso, y ahí les quiero dar el dato, que estos antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como fluoxetina, sertralina, son teratogénicos, están contraindicados en el embarazo, en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque al alterar el metabolismo o la función de la serotonina, van a evitar este mecanismo de lateralización y por lo tanto van a generar alteraciones o cardiopatías congénitas, ¿no? Como CIB, como transposición de grandes vasos, etcétera, ¿ya? Muy bien. Entonces miren este plegamiento, lateralización, que al final ya va dando la conformación a la quinta semana más o menos, ya va dando la conformación del corazón adulto, ¿no? Entonces por acá miren, el seno venoso, si se dan cuenta, el seno venoso está formando la mayor parte de la aurícula derecha, ¿correcto? El atrio primitivo, ¿no es cierto? El atrio primitivo está formando la mayor parte de la aurícula izquierda, ¿no? Y parte de la aurícula derecha, el atrio primitivo, ¿no? Miren cómo se ha plegado el corazón. Lo que viene a ser el ventrículo primitivo, ¿no es cierto? El ventrículo primitivo está formando la mayor parte del ventrículo izquierdo, miren. Entonces el ventrículo izquierdo viene principalmente de esa zona, ¿no? Del ventrículo primitivo. Y el bulbo cardíaco va a formar la mayor parte del ventrículo derecho, miren, del ventrículo derecho, ¿no? Y el cono arterial está formando el tracto de salida, ¿no? De lo que viene a ser el corazón. Formando, miren acá están los arcos aórticos, ¿ya? Los que van a tener importancia a nivel cardiovascular, recuerden, es el tercer arco, el cuarto arco y el sexto arco, ¿no? Porque el quinto degenera, ¿ya? El quinto arco degenera, ya lo vamos a ver. Muy bien, entonces miren cómo se va formando el corazón, ¿no? Si vemos en la parte interna, a la quinta semana, vamos a ver esta configuración, a la quinta semana, ¿ya? Entonces, en la parte interna, miren que ya tenemos un endocardio, un miocardio, ¿correcto? Y vemos acá unas estructuras que van a formar lo que viene a ser, ¿no es cierto?, la tabicación de las aurículas y los de ventrículos, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el septum primum, ¿ya? El septum primum, ¿ya? Conforme va creciendo, ¿ya? Va a generar el ostium primum, que es un agujero, ¿no? El ostium primum, que es un agujero. Pero conforme se va desarrollando, luego se forma el septum secundum y luego el ostium secundum. Bueno, son estructuras que al final, este septum primum, ostium primum y luego el septum secundum y ostium secundum, al final van a formar lo que es el tabique interauricular. El tabique interauricular, ¿ya? Ese tabique interauricular, recuerden, en la circulación fetal está comunicada, va a comunicar porque tiene un agujero entre las dos aurículas que es el foramen oval, ¿no? Que al final en el nacimiento se tiene que cerrar, ¿ya? Muy bien. Y en estas zonas de acá vamos a encontrar las llamadas almohadillas, ¿ya? Almohadillas endocárdicas, que también participan, ojo, en la formación de los tabiques, tanto a nivel del tabique auricular, ¿ya?, como a nivel del tabique interventricular, ¿ya? Entonces las almohadillas endocárdicas participan en la tabicación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sobre todo en el ventrículo van a formar parte ya de lo que es el septum interventricular, ¿no?, que tiene una parte membranosa y una parte muscular, ¿ya? Muy bien, de esa manera entonces se va tabicando, ¿no? Y al final, a la octava semana, ya más o menos tenemos el corazón como la configuración del corazón adulto. O sea, tenemos 4 cavidades, 2 aurículas separadas, miren, por el tabique interauricular. Miren, este es ya el septum secundum, ¿ya? Y tenemos también el tabique interventricular que separa a las 2 cavidades ventriculares. Tenemos los 2 anillos valvulares que también derivan de las almohadillas endocárdicas. Miren, entonces las almohadillas endocárdicas son muy importantes para formar los tabiques y para formar también las válvulas, ¿ya? Los anillos valvulares, recuerden, en el lado derecho la válvula tricúspide y en el lado izquierdo la válvula
mitral, ¿ya? Muy bien. Alteraciones en estas almohadillas endocárdicas van a formar también cardiopatías congénitas, ¿no? Recuerden la cardiopatía congénita más frecuente, CIB, luego en el adulto el CIA, etcétera, ¿ya? Muy bien. Ya está. Esa es entonces la parte embriológica a nivel cardíaca, ¿no? Luego tenemos los arcos aórticos. En el caso de los arcos aórticos les había comentado que tiene importancia a nivel cardiovascular el tercero, el cuarto y el sexto arco, ¿ya? El quinto, recuerden que va a degenerar. Entonces, el tercero, el cuarto y el sexto, en este caso arco faríngeo, y cada arco faríngeo tiene su arteria. Es por eso que hablamos de estas tres arterias, arteria del tercer arco, del cuarto y del sexto arco faríngeo. Recuerden que el quinto arco faríngeo degenera y por eso no tiene una arteria, ¿ya? Y en el caso de la arteria del primer arco faríngeo, recuerden que forma la arteria maxilar, la arteria del segundo arco faríngeo forma las arterias del oído, la arteria, la arteria estapedial, por ejemplo, la arteria del hueso yoides a nivel, ¿no?, del cuello. Ya está. Pero a nivel ya cardiovascular tenemos estas tres arterias. Y quiero que se recuerden eso. ¿Cuál? Vamos a hacerlo por color para que lo puedan identificar, ¿no? Entonces, tenemos acá que el tercer arco faríngeo, la arteria del tercer arco faríngeo, miren a quién va a formar, ¿no es cierto?, en el adulto. ¿A quién está formando? A las arterias carótidas. Eso es lo que tienes que acordarte. Entonces, las arterias carótidas derivan de las arterias del tercer arco faríngeo. Carótidas comunes, pues, ¿no? Porque luego ya se dividen en carótida interna, carótida externa, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, tercer arco, arterias carótidas comunes. Luego tenemos la arteria del cuarto arco faríngeo. La arteria del cuarto arco faríngeo, miren a quién está formando. Está formando a lo que viene a ser en el lado derecho, a lo que viene a ser la arteria subclavia derecha. La arteria subclavia derecha, en el lado derecho. Y en el lado izquierdo, ¿no es cierto?, está formando lo que viene a ser el callado de la aorta. El callado de la aorta, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, miren el derivado de lo que viene a ser la arteria del cuarto arco faríngeo. Y finalmente tenemos, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo de color amarillo, ¿ya? La arteria del sexto arco faríngeo que va a formar esto de acá, miren. Esto, ¿verdad? Estos dos componentes. ¿Qué vienen a ser? El tronco arterial, o sea, la arteria pulmonar, ¿no es cierto? La arteria pulmonar y también lo que viene a ser el conducto o la arteria, que recuerden en la circulación fetal, une el callado de la aorta con la arteria pulmonar, que viene a ser el conducto arterioso, ¿ya? El conducto arterioso, recuerden que en el feto, ¿no?, une el callado de la aorta con el tronco pulmonar, ¿ya? Entonces, esos derivados es importante que se recuerden, ¿ya?, porque les pueden preguntar. Bueno, luego ya tenemos el resto de derivados, ¿no? Por ejemplo, el tronco arterioso, ¿no?, que como te estás dando cuenta forma lo que viene a ser la base de la arteria pulmonar, ¿no?, y la aorta ascendente. Luego tenemos el saco aórtico, parte del callado, y las aortas dorsales que también van a formar ya la parte de la aorta descendente, ¿ya? Muy bien, eso entonces lo más importante desde el punto de vista embriológico. Pasamos ahora a la parte anatómica. Bien, en anatomía, ¿qué es lo más importante que debemos recordar? A ver, en anatomía del corazón. ¿Ya? Primero hay que recordar que el corazón está situado en el mediastino, ¿ya? En el mediastino. ¿En qué parte del mediastino? En el mediastino medio, anatómicamente, o en el mediastino anterior desde el punto de vista radiológico. Lo que más les preguntan es desde el punto de vista anatómico, ¿no? Entonces ahí es en el mediastino medio, ahí está ubicado el corazón, ¿no?
El corazón tiene la forma o más o menos el tamaño de un puño, ¿no? De un puño cerrado, dice, ¿ya? Entonces pesa más o menos 250, 320 gramos y vamos a ver su componente estructural, ¿ya? Entonces tenemos acá que las aurículas van a formar la base del corazón. En cambio, el vértice lo forman los ventrículos, ¿no? Entonces tenemos acá lo que viene a ser la aurícula derecha. En el caso de la aurícula derecha, estamos viendo acá, miren, hay unos músculos típicos de las aurículas, que son los músculos pectíneos. Los músculos pectíneos son los que dan ese aspecto rugoso, ¿ya? Ese aspecto rugoso a la pared de las aurículas. Pero hay una parte lisa, ¿no? Que básicamente lo está formando el tabique interauricular, donde el foramen oval se ha cerrado. Recuerden, el foramen oval se ha cerrado y acá simplemente vemos una fosa oval, que es lo que queda de vestigio del foramen, ¿no? Cuando el bebito nace se cierra el foramen oval, ¿no? Y se produce una fosa oval. Ya está. Recordar que venas desembocan en la aurícula derecha es importante, ¿ya? Entonces tenemos acá la vena cava superior, ¿no? Que drena, miren, en la aurícula derecha. También tenemos a la vena cava inferior que desemboca en la aurícula derecha. ¿Cuál de estas dos tiene válvula? La vena cava inferior tiene su válvula, que es la válvula de Eustaquio. Válvula de Eustaquio. Ya está. Pero también acá vamos a ver, no se ha graficado, que drena el seno venoso, ¿correcto? Acá también en la aurícula derecha drena el seno venoso coronario. El seno venoso coronario, ¿ya? ¿Qué tiene su válvula, no? La válvula de Tevesio, ¿ya? La válvula de Tevesio, ya está. Y como te has dado cuenta acá, tienes también el drenaje de unas pequeñas venitas que son las venas cardíacas anteriores. Venas cardíacas anteriores, que son las únicas venas del corazón que no drenan a través del seno venoso. Miren, son independientes estas venas cardíacas anteriores porque drenan directamente a la aurícula derecha, ¿ya? Muy bien. Esas es entonces las venas que desembocan en la aurícula derecha. Ya está. Es importante que recuerden acá algunas estructuras que se relacionan con la aurícula derecha, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esto de acá que es la orejuela de la aurícula derecha, ¿no? Que tiene una base triangular, tiene una forma triangular, una base amplia. Y luego también tenemos los componentes del sistema de conducción. Por ejemplo, nuestro marcapaso, el nodo sinusal, chicos, está ubicado en el techo de la pared, en el techo de la aurícula derecha. Más o menos en la desembocadura de la vena cava superior. Ahí más o menos se ubica el marcapaso, el famoso nodo sinusal, ¿ya? En cambio, el nodo AB está más o menos en esta posición. El nodo aurículo-ventricular, que es nuestro segundo marcapaso, se ubica más o menos a ese nivel en una estructura conocida con el nombre de triángulo de Koch. Acuérdense del triángulo de Koch porque les pueden preguntar en anatomía. ¿Quién forma el triángulo de Koch? Miren, ahí lo estamos viendo. Lo está formando en la parte baja la válvula de Tevesio, de lo que viene a ser el seno venoso. Luego tenemos acá la válvula del lado derecho, que es la válvula tricúspide, ¿no? ¿Qué valva? La valva septal de la válvula tricúspide. Entonces, válvula tricúspide, su válvula septal, la válvula de Tevesio, ¿correcto? Y ¿quién une estas dos válvulas? El tendón de Todaro. Este viene a ser el tendón de Todaro. Entonces acuérdense esos tres componentes porque les pueden preguntar. Válvula de Tevesio, válvula tricúspide, la válvula septal y el tendón de Todaro forman el famoso triángulo de Koch, cuyo contenido, como están viendo, es el nodo aurículo-ventricular, que es nuestro segundo marcapaso, ¿ya? Muy bien. Eso es entonces lo que tienen que recordar de la aurícula derecha. Y la cavidad más posterior del corazón, ojo, la cavidad más posterior del corazón es la aurícula izquierda.
Entonces recuerden que las aurículas están para atrás, sobre todo la aurícula izquierda, que es la cavidad más posterior del corazón, ¿ya? Muy bien. Como pueden ver acá, la aurícula izquierda es más pequeña que la aurícula derecha, tiene una orejuela que es también más pequeña, y mucho cuidado con la orejuela en el lado izquierdo, porque la orejuela del lado izquierdo, al ser más pequeña, es más sensible a formar trombos cuando hay éstasis sanguínea. Son los famosos trombos murales. Recuerden que acá es la localización más frecuente de la formación de trombos, ¿ya? En la aurícula izquierda, específicamente en la orejuela, ¿no? Y sobre todo si tenemos esa arritmia, que es el principal factor cardioembólico, que es la fibrilación auricular, entonces el paciente puede hacer complicaciones vasculares, ¿no? Ya está. Muy bien. ¿Quiénes drenan en la aurícula izquierda? Las venas que drenan, miren, acá están, las 4 venas pulmonares. Las 4 venas pulmonares son las que drenan en la aurícula izquierda, 2 a cada lado, y algo peculiar es que estas venas traen sangre oxigenada de los pulmones, ¿no? A diferencia de las demás venas que transportan sangre desoxigenada, ¿no? Estas traen sangre oxigenada, ¿no? A la aurícula izquierda, ¿no? Que es más pequeña, es el origen, como les había mencionado desde el punto de vista patológico, es el origen de la arritmia más frecuente de la práctica clínica, que es la fibrilación auricular, ¿ya? De la fibrilación auricular. Muy bien, entonces recuerden que esta es la cavidad más posterior del corazón, es la que está atrás, ¿eh? Muy bien, seguimos viendo, ahora acá tenemos el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Entonces, cabe resaltar que a nivel del ventrículo derecho tenemos nuestra separación con la aurícula. Entonces, miren, acá está la aurícula derecha, acá está el ventrículo derecho y tenemos esta válvula, ¿no? Que lo separa, que es la válvula tricúspide. Muy importante que se acuerden, en el lado derecho, entonces tenemos la válvula tricúspide porque tiene 3 valvas, una valva anterior, una valva posterior y una valva septal. Ya les había comentado que la valva septal es la que forma parte del triángulo de Koch. Si las aurículas, chicos, tenían músculos pectíneos, los ventrículos tienen también su parte rugosa, que lo produce las llamadas trabéculas carnosas. Trabéculas carnosas, en las cuales hay unas trabéculas carnosas especiales que vienen a ser estas, miren, que son los músculos papilares. Los músculos papilares. Los músculos papilares, ¿por qué son importantes? Porque forman parte del anillo valvular, miren, porque se unen con el anillo valvular, con la válvula, a través de las famosas cuerdas tendinosas, miren, esas cuerditas tendinosas. Entonces, todo ello constituye el aparato valvular, ¿no? La válvula hecha, ojo, de tejido conectivo denso, ¿ya? Las válvulas están revestidas de tejido conectivo denso y se unen a través de las cuerdas tendinosas con los músculos papilares. Por eso cuando se rompen estas estructuras se producen insuficiencias valvulares agudas que muchas veces pueden causar la muerte del paciente por sobrecarga de volumen, ¿no? Por ejemplo, un infarto que necrosa el músculo papilar y lo rompe, o una endocarditis que rompe el anillo valvular, rompe las cuerdas tendinosas, son causas de insuficiencias valvulares agudas, ¿ya? Miren, este músculo papilar es pequeño en lo que viene a ser que sostiene la valva septal, ¿no? Se llama el músculo de Luschka, tiene un epónimo, ¿no? El músculo de Luschka es el músculo papilar que sostiene la valva septal de la válvula tricúspide, ya el músculo de Luschka. Muy bien. También tenemos por acá esta estructura, ya que está casi en el vértice del corazón, que es la llamada banda moderadora. La banda moderadora, también le llaman trabéculo septomarginal, ¿ya? O fascículo arqueado. Miren, tiene todos esos nombres. ¿Y por qué es importante que recuerden la banda moderadora, trabécula septomarginal o fascículo arqueado? Porque por ahí pasa la rama derecha del haz de His.
rama derecha del haz de His, ¿no? Que muchas veces se puede bloquear, ¿no? En el bloqueo de rama derecha. Por ejemplo, en la enfermedad de Chagas, acuérdense, ¿no? Producido por Trypanosoma cruzi, muchas veces va con bloqueo de rama derecha porque se afecta esta estructura, ¿ya? Muy bien. La parte más superior es el llamado cono arterioso, ¿ya? El cono arterioso es la parte superior de lo que viene a ser el ventrículo derecho y es la parte lisa, ¿no? Miren, tiene una forma triangular, ¿correcto? La base lo forma el tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Por dónde va a salir? Y ahora sí, si estamos en los ventrículos, entonces, ¿no es cierto? Estamos hablando de la salida de arterias. ¿Y qué arteria sale? El tronco arterial pulmonar. El tronco arterial pulmonar va a salir del ventrículo derecho. Miren que la válvula pulmonar está en el vértice. Miren, la válvula pulmonar está en el vértice del cono arterioso, que es la parte lisa, ¿no? También le llaman a este cono arterioso, por si acaso, le llaman infundíbulo pulmonar. También le llaman así, la parte lisa del ventrículo derecho. Infundíbulo o cono arterioso, en cuyo vértice está la válvula pulmonar, que da origen al tronco arterial pulmonar. Recuerden que la pared del ventrículo derecho es más delgada que el ventrículo izquierdo, ¿no? Miren, el grosor es más o menos 4 a 5 milímetros. 4 a 5 milímetros. Muy diferente a lo que vamos a observar en el ventrículo izquierdo. Miren, ojo, los ventrículos son cavidades más anteriores. Ojo, más anteriores. Mientras que las aurículas están más para atrás y forman la base del corazón, los ventrículos están más hacia adelante. Son cavidades más anteriores y forman la punta del corazón, como estás viendo acá. Miren el vértice, el ápex del corazón, miren, formado por la mayor parte del ventrículo izquierdo. Recuerden que el ápex del corazón está ubicado en el quinto espacio intercostal, colindante con la línea media clavicular. Ahí está el ápex o vértice del corazón, ¿no? Y las bases, miren, lo forman las aurículas. Miren el grosor del ventrículo izquierdo. Es la cavidad que tiene mayor grosor, porque el grosor llega de 9 a 10 milímetros de grosor. Ya cuando es más de 15 milímetros hablamos de hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿no? Más de 15 milímetros, o más de 30 ya es una hipertrofia severa. Si en el lado decíamos izquierdo, está en el lado derecho, perdón, hablábamos de la válvula tricúspide, en el lado izquierdo, miren a quién tenemos, a la famosa válvula mitral. La válvula mitral también está recubierta de tejido conectivo denso, ¿ya? Tejido conectivo denso. ¿Por qué válvula mitral? Porque solo tiene dos valvas, anterior y posterior, ¿ya? Por lo tanto tiene dos músculos papilares, uno anterior y otro posterior, como están viendo ahí, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, que van a dar soporte a todo el anillo valvular en el lado izquierdo, ¿no? Muy bien. Esta es entonces la cavidad que tiene mayor grosor, que tiene también mayor capacidad de volumen de llenado. Su capacidad, recuerden, del ventrículo llega hasta 120 mililitros, ¿no? 120 mililitros, que si quieren ya desde el punto de vista fisiológico se llama volumen telediastólico. Tele es al final de la diástole, al final del llenado. ¿Con cuánto se llena el ventrículo? Con 120 mililitros. ¿Y quién va a salir, recuerden, del ventrículo izquierdo? El que va a salir es la aorta, pues, ¿no? El gran vaso llamado aorta. Entonces, primero la aorta ascendente, luego el callado y luego la aorta descendente, ¿no? Y así, entonces, este gran vaso que es la aorta, cuya sección transversal es 4 centímetros cúbicos, va a salir del ventrículo izquierdo. Muy bien. Luego tenemos por acá las válvulas. Es importante también recordar las válvulas, ¿no? Entonces tenemos acá las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas, ¿ya? Las válvulas auriculoventriculares, ¿quiénes son? Y las válvulas sigmoideas o semilunares también le llaman, ¿no? Entonces las válvulas auriculoventriculares son estas, ¿ya? Bueno, estamos viendo desde una vista anterior, le hemos sacado
desde una vista superior, perdón, hemos seccionado las aurículas, ¿ya? Que forman la base, les había dicho, del corazón. Entonces, hemos seccionado las aurículas y estamos viendo desde arriba. Entonces, de tal manera que este es el lado izquierdo, para que no se confundan, ¿ya? Y para que tengan un mayor reparo anatómico, y este es el lado derecho, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué este lado derecho? Porque acá veo tres valvas, miren, la valva septal, una valva anterior y una valva posterior. Entonces, ¿de quién estamos hablando acá? De la válvula tricúspide, que es la válvula auriculoventricular del lado derecho, ¿no? Por eso tiene tres valvas. En cambio, acá solo hay dos valvas, una valva anterior y una valva posterior. Entonces, esta es la válvula mitral, que es la válvula auriculoventricular del lado izquierdo, ¿correcto? Entonces, ahí están las dos valvas de las válvulas a nivel auriculoventricular, ¿no? Más o menos su diámetro, recuerden, es de 4 a 6 centímetros cuadrados, pues, ¿no? Su área valvular, 4 a 6 centímetros cuadrados es más o menos el área de las válvulas auriculoventriculares. En el caso de lo que vienen a ser las válvulas sigmoideas o semilunares, recuerden, también se llaman así, sigmoideas o semilunares, tenemos acá lo que viene a ser la válvula aórtica, ¿no? La válvula aórtica, ¿ya? Y acá tenemos la válvula pulmonar, la válvula pulmonar. Entonces, miren que estas tienen cada una tres valvas. La válvula aórtica, ojo, tiene esta configuración. Tiene una valva derecha, una valva izquierda y una valva posterior, ¿ya? Entonces sería así, ¿no? Viéndolo desde acá, miren, esta es la valva izquierda, esta es la valva derecha y esta es la valva posterior, ¿ya? Valva izquierda, derecha, posterior. Por eso, cuando tú ves en el ecocardiograma a la válvula aórtica, tienes que ver este signo con tres valvas, ¿no? ¿Cómo se llama? El signo de Mercedes-Benz, como la marca del carro, signo de Mercedes-Benz, ¿no es cierto? Porque ves esa configuración y eso es algo normal. En cambio, cuando tú ves en el ecocardiograma que solo hay dos valvas, una anterior, posterior, ese es el signo de la boca de pescado. Y eso ya nos habla de una alteración, ¿no? De la válvula aórtica bicúspide, que ya es patológico, ¿no? La válvula aórtica bicúspide. Entonces, normalmente tú debes ver eso. Valva derecha, valva izquierda y valva posterior. La izquierda y la derecha son coronarias. ¿Por qué coronarias, doctor? Porque de esas valvas, de unas estructuras llamadas senos de Valsalva, va a salir cada arteria coronaria. Entonces, del seno de Valsalva izquierdo nace la arteria coronaria izquierda. Del seno de Valsalva derecho nace la arteria coronaria derecha. Es por eso que la valva izquierda y la valva derecha son coronarias. ¿Cuál es no coronaria? La valva posterior de la válvula aórtica. ¿Estamos? Muy bien. Y en el caso de la válvula pulmonar tiene otra configuración. ¿Cuál es la configuración de la válvula pulmonar? Miren, tiene una valva izquierda, una valva derecha y una valva anterior. Miren entonces la configuración diferente, ¿no? Valva derecha, valva izquierda y valva anterior. No es como la aórtica que tiene válvula posterior. Cuando se cierran forman unos nódulos, ¿ya? Por ejemplo acá el nódulo de Arancio, ¿no? Nódulo de Arancio. En el caso de la válvula aórtica, ¿ya? Tenemos el nódulo de Arancio. Cuando se cierran, ¿no? Y acuérdense de los senos de Valsalva, ¿ya? Porque de los senos de Valsalva nacen las arterias coronarias, ¿ya? Muy bien, esa es la configuración entonces que deben recordar a nivel de las válvulas. Podemos aprovechar acá en señalar una estructura que es esto de acá, el famoso trígono fibroso derecho, ¿ya? Este es el trígono fibroso derecho. En este trígono fibroso derecho, recuerden que ahí, ¿quién se va a ubicar? El haz de His, ¿ya? El haz de His, perdón, el haz de His se ubica en esa estructura que estamos mencionando, ¿ya? En el trígono fibroso derecho, que está ubicado a este nivel, miren, entre las valvas auriculoventriculares y la valva posterior de la válvula aórtica. Miren, ese es el trígono fibroso derecho. Y por ahí pasa el haz de His. Muy bien.
Ahora vamos a hablar de lo que viene a ser la circulación coronaria, ¿no? Tanto arterias como venas coronarias. Entonces, comenzamos y vamos a ver por acá lo que viene a ser las arterias coronarias, ¿correcto? Comenzamos con las arterias coronarias. Entonces ya hemos dicho que las arterias coronarias nacen de los senos de Valsalva, ¿no? De la válvula derecha y de la válvula izquierda de la válvula aórtica. Está, miren. Entonces acá está la arteria coronaria izquierda, ¿no? O también le llaman tronco coronario izquierdo, porque va a dar dos ramas, miren, sus dos ramas más importantes, la arteria circunfleja, ¿no? La circunfleja y la arteria descendente anterior, Esas dos son las dos ramas más importantes de la coronaria izquierda, circunfleja y descendente anterior. Y en el caso de la arteria coronaria derecha, miren, ahí está la arteria coronaria derecha, ¿no es cierto? Da varias ramitas, ¿correcto? Varias ramitas, pero se va hacia la parte posterior, miren, continuamos por acá, y da a esta arteria que es la descendente posterior. Entonces, en el 80% de las personas, la descendente posterior nace de la coronaria derecha. Por eso se dice que la dominancia cardíaca, recuerden, dominancia cardíaca es derecha. Cuando te pregunten por qué la dominancia cardíaca más frecuente es derecha, porque en el 80% de las personas, la descendente posterior nace de la coronaria derecha. Por eso decimos que la dominancia cardíaca es derecha, y eso es bueno. ¿Por qué, chicos? Porque la dominancia derecha tiene más circulación colateral en comparación a la dominancia cardíaca izquierda, ¿ya? Entonces tiene más irrigación la dominancia derecha. Doctor, ¿y cuándo llamamos dominancia cardíaca izquierda? Cuando la descendente posterior nace de la circunfleja, ¿ya, chicos? Cuando nace de la circunfleja, rama de la coronaria izquierda, se llamará dominancia cardíaca izquierda, pero eso pasa menos frecuentemente. Ya está. Vamos a qué irrigan, ¿no? Miren, la arteria coronaria derecha es la más importante desde el punto de vista eléctrico, chicos. En cambio, la izquierda es la más importante desde el punto de vista mecánico. ¿Cómo así? Miren que la coronaria derecha da ramitas para irrigar ¿a quién? Para irrigar al nodo sinusal, al nodo AB, al haz de His. Por eso la coronaria derecha es la más importante desde el punto de vista eléctrico. Miren, porque está irrigando la mayor parte del sistema sinusal. Nodo sinusal, que es nuestro marcapaso primario, nodo AB, marcapaso secundario, haz de His. ¿Se dan cuenta? Ya está. Y con su rama, la descendente posterior, va a irrigar la cara diafragmática, o también llamada cara inferior del corazón. Cuando te digan quién irriga la cara diafragmática o inferior, es la descendente posterior. En cambio, la circunfleja irriga la cara lateral del corazón, miren, la cara lateral. Y la descendente posterior irriga la cara anteroseptal del corazón. La anteroseptal del corazón, incluido el ápex, ¿no? Miren, el ápex también es irrigado por la descendente anterior y la cara anteroseptal. ¿Da? Entonces, de esa manera, las tres caras del corazón están bien irrigadas, pues, ¿no? La cara lateral por la circunfleja, la anteroseptal y el ápex por la descendente anterior, y la cara diafragmática o inferior por la descendente posterior. ¿Ya? Ramitas, a ver, ramitas de la coronaria derecha, bueno, la rama para el nodo sinusal, para el nodo AB, esta de acá, si quieren ver, esta rama se llama marginal derecha, ¿ya? Rama marginal derecha, que es rama de la coronaria derecha, ¿ya? En cambio, en la circunfleja, acá miren, en el lado izquierdo, la circunfleja da la marginal izquierda, ¿no? Lado lateral, pero del lado izquierdo, es rama de la circunfleja. Y la descendente anterior es la que da más ramitas, miren esas ramitas, ¿no? Son las llamadas ramas diagonales, ramas parietales y ramas septales. ¿Ya? Septales anteriores, porque irrigan la parte anterior del septum interventricular, porque la que da ramas septales posteriores es la descendente posterior.
Entonces recuerden que el tabique, si este fuera el tabique interventricular, la parte anterior está irrigada por la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. Pero la parte posterior es la arteria descendente posterior, rama de la coronaria derecha. Entonces miren que el tabique, los 2/3 anteriores, es irrigada por las arterias septales anteriores, ramas de la descendente anterior, que a su vez es rama de la coronaria izquierda. En cambio, la descendente posterior irriga el tercio posterior del tabique, a través de las arterias septales posteriores, rama de la descendente posterior, y la descendente posterior, rama de la coronaria derecha. ¿Ya? Entonces recuérdense eso desde el punto de vista anatómico, ¿no? ¿Qué parte irriga? Muy bien. Recordar que el flujo coronario, ya recuerden que el flujo coronario, ¿en qué momento se da? Se da, el flujo arterial coronario se da en diástole. Por eso decimos que el corazón se nutre en diástole. Entonces, esta circulación arterial coronaria que va a nutrir al miocardio, le da oxígenos, nutrientes, es en diástole, ¿eh? Mientras que el resto de los órganos del cuerpo se nutren en sístole, el corazón se nutre en diástole. Entonces eso tienen que acordarse. La perfusión arterial coronaria se da en diástole, ¿correcto? Ya está, muy bien. Hay metabolitos que estimulan el flujo arterial coronario, como por ejemplo la adenosina. Recuerden que la adenosina es un vasodilatador coronario, ¿ya? Entonces genera mayor flujo en las arterias coronarias. Es un vasodilatador de las arterias coronarias, ¿no? Muy bien. También en el caso de las venas, vamos a ver las venas, todas drenan a través del seno venoso coronario. Seno venoso coronario, que lo vemos acá, que está desembocando en la aurícula derecha. Entonces en el seno venoso van a drenar todos. ¿Quién? Esta de acá en la parte anterior, miren que discurre junto con la descendente anterior, es la vena cardíaca mayor o vena cardíaca magna. ¿Ya? Entonces miren, la vena cardíaca mayor pasa junto con la descendente anterior. Y junto con la descendente posterior está la vena cardíaca media. La vena cardíaca media. ¿Ya? Y en el otro lado, en el lado derecho, está la vena cardíaca menor. Entonces, esas tres venas, cardíaca menor, cardíaca mayor y cardíaca media, todas se juntan, miren, y drenan en el seno venoso, que finalmente va a drenar en la aurícula derecha, ¿no es cierto? Esta es la vena de Luschka, le llaman así, ¿ya? Vena de Luschka o vena oblicua izquierda, vena de Luschka o la vena oblicua izquierda, ¿ya? Muy bien, pero les había comentado que hay unas venitas que drenan directamente a la aurícula derecha, no pasan por el seno venoso. ¿Cómo se llaman esas venas? Se llaman venas cardíacas anteriores. Recuerden ese dato. Las venas cardíacas anteriores drenan directamente a la aurícula derecha, no pasan por el seno venoso. Muy bien, el flujo venoso coronario, las venas cardíacas, ojo, ¿ya? El flujo venoso a nivel cardíaco se da en sístole. Claro, lo contrario, pues, ¿no? Si el flujo arterial se da en diástole, el flujo venoso se da en sístole. Muy bien, luego pasamos a la inervación. En el caso de la inervación, vamos a ver lo siguiente. Entonces, acá tenemos que el corazón tiene una inervación autónoma. Ya recuerden el sistema nervioso autonómico, ¿no? Formado por el simpático y el parasimpático, ¿ya? Entonces tenemos acá el simpático, ¿ya? Que está representado por la cadena simpática, que están viendo ahí, por los ganglios de la cadena simpática, donde participan los ganglios cervicales y los ganglios torácicos superiores, ya está, de la cadena simpática, para dar inervación al corazón. Pero también tenemos al parasimpático. El parasimpático
está formado por un nervio, un par craneal, el vago, el 10º par craneal. Entonces el parasimpático está representado por el vago, ¿no? El vago derecho y el vago izquierdo. Ya está. Entonces, de esa manera el corazón tiene inervación autonómica. Entonces, esta inervación autonómica forma plexos, ¿ya? Por eso van a escuchar el famoso plexo cardíaco, que hay dos tipos, plexo superficial y plexo profundo. Entonces, ¿quién forma el plexo superficial? El vago izquierdo y el ganglio cervical superior del lado izquierdo. Esos forman el plexo cardíaco superficial. Pero hay un plexo cardíaco profundo que lo forma todo lo demás que nos queda. El vago derecho, ¿no es cierto? Inervación parasimpática. Y luego los ganglios cervicales, medios e inferiores del lado izquierdo. Y todos los del lado derecho, ¿no? Superior, medio, inferior del lado derecho. Y también los torácicos superiores, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿ya? Por eso, si se quieren, si por ahí les preguntan, ¿no?, ¿quiénes conforman el plexo cardíaco? El que te debes recordar es el plexo cardíaco superficial, porque es vago izquierdo y ganglio cervical superior izquierdo. Todos los demás forman el plexo profundo. Recuerden que el cervical se divide pues en ganglio cervical superior, medio e inferior, ¿ya? Muy bien, entonces de esa manera se configura la inervación, ¿no?, en un plexo superficial y en un plexo profundo. Muy bien, lo otro que deben recordar es que el vago, que es representante del parasimpático, tiene como neurotransmisor la acetilcolina. Y el receptor que va a reconocer a la acetilcolina en el corazón, recuerden que es el receptor muscarínico, el M2. Entonces, eso también acuérdense, la acetilcolina liberado por el vago estimula los receptores M2 del corazón y lo que va a generar es caída de la frecuencia cardíaca, porque miren dónde va el vago principalmente, a las aurículas, a los marcapasos. Entonces baja la frecuencia cardíaca generando este efecto llamado cromonotropismo negativo. Y ese es su principal efecto. También baja la fuerza de contracción. Eso se llama ionotropismo negativo. Eso es lo que hace el parasimpático. Miren que el vago baja la frecuencia cardíaca y baja la fuerza de contracción. Pero principalmente baja la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el vago principalmente está en las aurículas. Predomina la inervación parasimpática en las aurículas. Si vamos por el otro lado y vemos ahora al simpático, en el simpático, ¿cuál es el neurotransmisor? La norepinefrina es el neurotransmisor del simpático. ¿Y quién es el receptor? El receptor es el beta 1 adrenérgico. Beta 1, recuerden, está en el corazón. Entonces, cuando la norepinefrina estimula al beta 1, ¿no?, del simpático, ¿qué va a hacer? Lo contrario, no son antagónicos, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. Entonces va a ser cronotropismo positivo, ionotropismo, que es la fuerza de contracción positiva. Pero miren que el simpático predomina sobre todo a nivel de los ventrículos. Miren cómo la cadena simpática principalmente va a los ventrículos. Por eso el principal efecto del simpático es el aumento de la fuerza de contracción, ¿ya? Porque predomina la inervación simpática en los ventrículos, ¿ya? Entonces acuérdense eso, ¿no? Los neurotransmisores, los receptores, el principal efecto, etc. Ya está, esa es la inervación del corazón. Muy bien, entonces con eso hemos tenido la revisión de anatomía cardíaca. Ahora pasamos a la anatomía vascular. Entonces vamos a comenzar con lo que vienen a ser las arterias y las venas. Ustedes recordarán que en los vasos tenemos tres capas, ¿no es cierto? La capa más externa, que es la adventicia, la capa media, que es la que tiene músculo liso, y la capa interna, que es la íntima, que está cubierta de células endoteliales. Entonces la adventicia es la capa más externa, ahí está. La capa media es la que tiene músculo liso.
¿no? Músculo liso. Y la capa interna, compuesta de endotelio, es la íntima, ¿correcto? La íntima. Esas son entonces las tres capas de los vasos. Entonces ahora vamos a diferenciar lo que es una arteria de una vena. Miren, las arterias tienen, ¿no es cierto? Generalmente son profundas. Generalmente son profundas, son divergentes porque se van dividiendo, ¿no es cierto? Nace la aorta, luego se va ramificando, ¿no? En arterias de distribución y finalmente ya en las pequeñas vasos, pequeñas arterias que son las arteriolas. Entonces se van ramificando. Entonces son profundas, son divergentes. La mayor capa desarrollada en las arterias es la capa media. Si ustedes ven en el gráfico, miren cómo está desarrollado la capa media en las arterias, que tiene músculo liso, ¿correcto? Esta es la capa que tiene mayor fuerza de tensión, ¿ya? Ahí está la capacidad de tensión de las arterias, ¿no? De regular la presión. Muy bien. Son reserva de presión, por eso. Son reserva de presión. Regulan la resistencia vascular periférica. Sobre todo estas pequeñas arterias llamadas arteriolas. Son las que regulan la resistencia vascular periférica. Entonces las arterias, recuerden que son reserva de presión, ¿ya? Y regulan la resistencia vascular. Sobre todo con estas pequeñas arterias llamadas arteriolas, ¿no? Muy bien. No colapsan, recuerden, no colapsan, ¿ya? No colapsan. Y solo tienen válvulas al inicio, ¿no? Válvulas al inicio, ¿ya? Ya está. No colapsan, solo tienen válvulas al inicio. Y recordar, en el caso de las arterias, ¿no es cierto?, que transportan sangre oxigenada. Sangre rica en oxígeno y nutrientes. Si vamos por las venas son todo lo contrario. Las venas, chicos, son vasos más superficiales, ¿no es cierto? Son convergentes porque se van uniendo, ¿no? Entonces las venas nacen en los capilares y luego se van uniendo. Las vénulas, venas de mediano calibre, de gran calibre y desembocan en el corazón. Entonces se van uniendo, por eso son convergentes. La capa más desarrollada es la adventicia. Es la adventicia, o sea, la capa más externa, miren. La adventicia es la más desarrollada, ¿no? Su capa media de las venas tiene bastante fibras elásticas y eso hace, ¿no es cierto?, que estos vasos tengan capacidad para almacenar volumen. Por eso las venas son reserva de volumen. Miren la luz de las venas, es más grande. Son reserva de volumen, tienen mayor capacitancia, ¿correcto? Capacitancia. Entonces son reserva de volumen. Recuerden que las venas almacenan la mayor cantidad de la volemia en el cuerpo. La mayor cantidad, 65%. ¿Ya? Si colapsan, ojo, si colapsan, por eso cuando hago un Doppler y quiero saber quién es arteria, quién es vena, entonces comprimo el Doppler y veo, pues si colapsa es una vena, si no colapsa es una arteria. Y tienen válvulas en todo su recorrido, ¿verdad? Las válvulas si tienen, las venas tienen válvulas en su recorrido, ¿ya? Muy bien. ¿Qué sangre transportan? Sangre desoxigenada, rica en CO2. Ya está. Muy bien. ¿Hay excepciones? Claro que hay excepciones. Por ejemplo, si te preguntan, ¿qué arterias son elásticas? ¿Cómo es eso? Doctor, usted me dijo que las venas son elásticas. Correcto, las venas son elásticas, por eso se distienden y por eso almacenan volumen, tienen mayor capacitancia. ¿Pero qué arterias son elásticas? La excepción, pues, la aorta y la arteria pulmonar. Como son vasos que nacen del corazón, entonces tienen que ser elásticas para recibir el volumen que el corazón le está expulsando. Entonces, esa es la excepción. Las venas son elásticas. ¿Pero qué arterias son elásticas? Las arterias de gran calibre, aorta y arteria pulmonar. ¿Qué arteria transporta sangre rica en CO2? La arteria umbilical
y las arterias umbilicales, porque son dos arterias umbilicales, y la arteria pulmonar. Ojo, la arteria umbilical, las dos arterias umbilicales del cordón, pues, ¿no? Del cordón umbilical y la arteria pulmonar transportan sangre rica en CO2, ¿correcto? Rica en CO2. Por el contrario, si te preguntan ¿qué vena transporta oxígeno? La vena umbilical, ¿no? Porque hay una sola vena umbilical, es la que transporta sangre oxigenada. Por lo tanto, es la excepción, ¿no? Es la excepción. Muy bien, entonces, como hemos dicho que las venas transportan generalmente sangre desoxigenada y las arterias sangre oxigenada, ¿quién necesitará más vasitos, más vasos que irriguen la capa de los vasos? Las venas, o sea, las venas tienen acá en su adventicia, recuerden en su adventicia, unos vasitos que nutren las capas de las venas, que se llaman vasa vasorum. Vasa vasorum. Las arterias también tienen vasa vasorum, pero son escasas. ¿Por qué? Porque las arterias transportan sangre oxigenada, entonces el oxígeno y los nutrientes por difusión nutren a las capas de los vasos. Y es por eso que necesitan pocos vasa vasorum. Pero como las venas sí no tienen oxígeno, transportan CO2, productos de desecho, tienen que tener más vasa vasorum para que puedan nutrir a la pared de sus vasos, ¿ya? Entonces acuérdense de esos vasitos que irrigan vasos, vasa vasorum, que predominan en las venas. ¿En dónde? En la capa más externa, en la adventicia. Por ahí está pasando las vasa vasorum. Luego tenemos por acá lo que viene a ser, ¿no es cierto?, los capilares. Recuerden que la circulación en el ser humano es una circulación cerrada, porque la arteria se comunica con las venas a través de los capilares, que ahora lo vamos a ver. Es una circulación doble, ojo, porque vamos a ver que hay una circulación mayor, también llamada sistémica, y una circulación menor, también llamada pulmonar, ¿no es cierto? Y es completa, porque no se mezcla sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Recuerden que la sangre oxigenada está pasando por las arterias y también por el corazón izquierdo, ¿no? O sea, la sangre oxigenada sale del corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo, expulsa la aorta y luego a las demás arterias. En cambio, la sangre desoxigenada es por las venas y regresa al corazón derecho. Y no hay mezcla de sangre oxigenada con desoxigenada, debido a la tabicación que hay en el corazón, ¿no? Entonces la circulación, cuando les pregunten qué características tiene, es cerrada, es doble, es completa por lo que hemos mencionado. Miren, la zona más, en este caso, la zona final de lo que vienen a ser las arterias son estas pequeños vasos llamados arteriolas, que ya les había comunicado que son los que regulan la resistencia vascular periférica, ¿ya? Regulan la resistencia. Tienen una gruesa capa muscular las arteriolas, ¿ah? Gruesa capa muscular en su capa media. Es por eso que regulan la resistencia, porque se contraen y se relajan. Y tienen bastante tejido conectivo laxo en su adventicia. Esa es otra característica también de las arteriolas, que tienen bastante tejido conectivo laxo. Muy bien, las arteriolas finalmente, miren, tienen en esta porción, van a traer sangre, pues, ¿no? Traen sangre, ¿correcto? Ya está. Y van a dejar la sangre a los capilares, que es esta porción media. Pero si ustedes se dan cuenta, como las arteriolas son las que traen sangre, traen volumen, traen presión, entonces tiene que haber una regulación. Y ahí tienen el famoso esfínter precapilar. Hay un esfínter que regula la entrada de sangre por parte del lecho arterial. Ese esfínter precapilar se conoce con el nombre de esfínter de Jacobi. Esfínter de Jacobi, ¿correcto? Que regula la entrada de volumen y de presión por parte de las arterias. Porque ustedes recuerden que las arterias manejan buena presión. Entonces no puede haber un exceso de presión en los capilares, porque los capilares son vasos delgados que solo tienen endotelio y capa basal o membrana basal. Y si les llega mucho volumen o mucha presión, pueden romperse.
Entonces, ¿quién regula esa entrada de volumen y presión? Los esfínteres precapilares o esfínteres de Jacobi, son los que regulan, ¿ya? De esa manera entra un determinado volumen acá por el lecho arterial y una parte, miren, como filtra, ¿no?, al espacio intersticial. Este es el intersticio. Entonces una parte filtra al intersticio, ¿no?, se llama filtración. Y por el lado venoso, porque ya acá está el lado venoso, que son las vénulas, ¿no?, las vénulas, se va a reabsorber, miren, va a reabsorber. Entonces acá hay una reabsorción, ¿no es cierto? Una reabsorción, ¿correcto? Entonces por el lado arterial hay una filtración y por el lado venoso hay una reabsorción. Recuerden que todo esto está regulado por las fuerzas de Starling, ¿no? Las fuerzas de Starling, ¿ya? Al final, ¿quién predomina? Al final predomina la filtración. Hay más filtración que reabsorción. Entonces siempre va a haber un exceso hacia el intersticio, ¿no? ¿De qué? De agua, de sustancias, etcétera, de productos de desecho. Y por eso ese exceso de agua que se está filtrando en los capilares, finalmente tiene que haber un mecanismo de reabsorción final, y para eso están los capilares, que son estas estructuras de acá que están viendo. Entonces ese exceso de agua finalmente se reabsorbe por los capilares, por el sistema linfático, por los capilares linfáticos, ¿ya? Entonces el sistema linfático es un mecanismo de escape para ese exceso de agua que se filtra hacia el intersticio. Muy bien, entonces en los capilares se va a producir el intercambio de sustancias, como están viendo, en el intercambio de sustancias, ¿correcto? Entonces en los capilares hay un intercambio de sustancias, ¿no? Por el lado arterial se filtra y por el lado venoso se reabsorbe. ¿Qué se filtra por el lado arterial? Oxígeno, nutrientes. ¿Qué se reabsorbe por el lado venoso? CO2 y productos de desecho para ser eliminados. Entonces en los capilares es donde se intercambian las sustancias. Y luego por el lado venoso se va a eliminar todos los productos de desecho y el CO2, ¿no?, para que vuelva hacia el corazón derecho. Recuerden que en el lado, miren, venoso no hay esfínter. En el lado venoso no hay esfínter, ¿ya? Lo que estamos viendo acá es la llamada microcirculación, ¿ya, chicos? Es la microcirculación. Hay diferentes tipos de capilares, ¿correcto? Los capilares, ya les había dicho, están compuestos de endotelio y una membrana basal. Entonces hay diferentes tipos de capilares. Cuando son bien cerrados se llaman capilares continuos, ¿ya? O capilares musculares también le llaman, ¿no? Musculares, continuos, ¿ya? Porque esto, ¿dónde predomina? En el sistema nervioso, ¿ya?, en el tejido muscular, en el tejido óseo, en el tejido conectivo, ¿correcto? Formando barreras, ¿no? Por ejemplo, en el sistema nervioso, la barrera hematoencefálica. Entonces son capilares continuos que no tienen poros, Esa es la característica. ¿Estamos? Ya está. Luego tenemos estos capilares que se llaman capilares fenestrados. También llamados capilares viscerales. Estos sí tienen poros, ¿ya? Pero tienen diafragma. O sea, hay poros y hay un regulador en esos poros que son los diafragmas. O sea, hay un mecanismo de regulación, ¿no? O sea, va a haber más intercambio porque tienen poros, pero tienen diafragma. Entonces, estos capilares fenestrados o viscerales, ¿dónde lo vemos? En el riñón, ¿no? Acuérdate del glomérulo, es un capilar fenestrado. Está en el tubo digestivo, ¿ya? Está en las glándulas, por ejemplo, el páncreas, etc. ¿Estamos? Ya está. Y luego están los capilares discontinuos. Los capilares discontinuos, también llamados sinusoides. Estos tienen poros, pero no tienen diafragma. Por lo tanto, son los que realizan más intercambio de sustancias con moléculas de mayor tamaño, porque tienen poros y no tienen un regulador, que es el diafragma. Entonces, acá va a haber buen intercambio de sustancias, ¿no? Y esto, ¿dónde lo vemos? En el hígado, por ejemplo, que es el laboratorio del cuerpo humano,
también está en el vaso, ¿ya? Está en la médula ósea roja, está en los ganglios linfáticos, ¿no? En el sistema linfoide, miren, ganglios linfáticos. Ahí están los capilares discontinuos o sinusoides. Entonces son los 3 tipos de capilares que hay en el sistema circulatorio.